Ese balcón es interesante porque la casa fue de un constructor de barcos. Entonces es interesante que la parte inferior, las ménsulas, sean una alegoría a Mascarones de proa. Una alegoría, un guiño a la actividad y de cómo hizo su fortuna, ¿no?, el Marqués de Torre Tagle. Le daban un sabor los balcones a Lima, un color diferente a otras ciudades dentro del continente. Y la única cosa relativamente comparable, más en chiquito, son los balcones en las Islas Canarias, que es casi África en realidad, pero es parte del Imperio Español en algún momento. Son nuestros primos, pero son nuestros primos chiquitos. Realmente los balcones limeños en ese sentido son incomparables. Los balcones en Lima se proliferaron casi un siglo después de la fundación de la ciudad. Y fueron tantos que en el mundo la capital del Perú empezó a conocerse como la ciudad de los balcones o la ciudad de las calles aéreas. Estas estructuras que sobresalían de las fachadas las obtuvimos a través de la herencia de los españoles, quienes también tuvieron influencia de los árabes. Hoy vamos a conocer más detalles del valor histórico y arquitectónico de los balcones de Lima. Los balcones de estilo cerrado con influencia árabe fueron los más populares en la ciudad. Luego vendrían los de tipo corrido, abiertos y rasos. Contrario a lo que podríamos pensar, estas estructuras no estuvieron desde los inicios de Lima. Con el terrible terremoto y tsunami de 1746, todo se vino abajo, incluyendo los primeros balcones. La ciudad volvería a levantarse e intentar reconstruir estas llamadas calles aéreas, añorando las antiguas estructuras. Estas son las edificaciones que hoy en día contemplamos. Tener un balcón en esa época era como tener prestigio, era símbolo de prestigio, de señorío. Mientras más grande el balcón, más prestigio tenía la familia. Entonces, así fue como se fue concebiendo esta importancia, ¿no?, de los balcones en Lima. Hablar de los balcones de Lima, sin duda, es hablar también de Bruno Rosselli, el profesor de arquitectura italiano que en Perú se enamoró de estas estructuras en la ciudad. Fue entre las décadas del 50 y 60 que Rosselli se dedicó a proteger los balcones en medio de una campaña tenaz en la que intentaba que las construcciones modernas de la ciudad no desaparecieran estos elementos. Cada vez que uno iba a ser derrumbado, llegaba a la construcción y con su propio dinero compraba el balcón en peligro. Eso le valdría el apodo del loco de los balcones. Las armaduras de madera que lograba recuperar empezó a acumularlas en un almacén en el Rímac, el mismo que trágicamente años más tarde se incendiaría. El golpe fue tanto para el italiano amante de los balcones que no lograría recuperarse, y aunque Rosselli falleció en 1970, otras personas le tomarían la posta en su amor por la ciudad. David Pino, por ejemplo. ¿Qué particularidad tiene el balcón que tenemos aquí frente a nosotros? Bueno, es un balcón del siglo XIX, es el balcón de la llamada Casa del Oidor. Es un balcón que ha tenido muchas modificaciones con el paso del tiempo. Lo curioso que hemos descubierto es que este balcón, a pesar de haber sido hecho en una época en que los balcones se hacían en un estilo neoclásico, una cosa moderna para la época, se añadieron elementos que recuerdan los balcones de la época virreinal. De ahí quizás la confusión de algunos de decir que es el balcón más antiguo de Lima. Ingeniero de sistemas de profesión, a David crecer en el centro histórico de Lima le abriría las puertas de su verdadera pasión. Fundó su proyecto Lima la Única y el Instituto de Estudios Históricos de Lima. A través de ambos investiga detalles de nuestra capital. Los balcones encabezan su lista. Así encontró y midió, por ejemplo, el balcón cerrado más largo del Perú. En el cruce de los jirones Lampa y Guayaga se ubica el balcón cerrado más extenso de todo el Perú. 69 metros y 80 centímetros de extensión de lo que en su momento fue la Casa Muro, construida a finales del siglo XIX. Definitivamente es un balcón del siglo XIX y está hecho en la impronta del neoclásico. Se han ocultado las ménsulas en la parte inferior, no aparecen las vigas talladas como veíamos. Asimismo, en lugar de las celosías o esas batientes, ¿no?, talladas, incluso ahora tenemos vidrio, una ventana tipo guillotina. Otra característica es, por ejemplo, abarca en la mayoría de casos
todo el alto del segundo piso y se convierte en un ambiente de encuentro social, puesto que unen varias habitaciones. Los árabes que estuvieron 800 años en la península ibérica le heredaron a los españoles los balcones. De tipo cerrado con una especie de rejilla llamada celosía, permitían que quien estuviera dentro de él viera hacia afuera, pero a la vez lo protegía de ser visto por el exterior. Ese tipo de balcón llamado cajón fue el que a su vez los españoles traerían a Lima. Los primeros solían ser cortos, usualmente la extensión de un ambiente de segundo piso. Señal de estatus, claro, pero con el gran terremoto de 1746 eso se derrumbó. Lima entonces buscó reconstruirse y traer de regreso los balcones, pero con el peligro de que un nuevo desastre sucediera, el virrey tomaría una decisión drástica. Lanza una ordenanza el virrey de entonces, José Antonio Manso de Velasco, diciendo no se pueden construir más que un solo nivel en la ciudad, porque el resto es peligrosísimo, se puede caer en el próximo evento, etc. Entonces ponen la ordenanza y yo bromeo siempre que a los 15 minutos le caen encima el conde de Torre Tagle, el marqués de no sé qué, toda la gentita, la élite limeña de la época, a quejarse, a decirle no puede ser que construyamos en un solo piso, que cosa voy a tener que vivir así como el pueblo, yo no puedo hacer eso, voy a perder mi estatus, mi balcón. Y entonces en esa disimular la ordenanza lo que propone es que los segundos niveles se construyan en Quincha, en la ciudad de Lima, y por tanto en toda la costa del Perú. Con la nueva disposición y el regreso de los predios de más de un piso, los balcones se apoderaron de las calles de Lima. La demanda de carpinteros y albañiles aumentó. Cada quien pedía el balcón a su gusto, siempre buscando demostrar estatus, aunque no existía una medida oficial para edificarlos. Conservamos en los archivos nacionales y en los regionales inclusive muchos documentos que se llaman conciertos de fábricas. Es el acuerdo entre el propietario y el carpintero que va a realizar el balcón, por ejemplo, ¿no? Y no le dicen normalmente las dimensiones ni las medidas. Simplemente ponen normalmente también una frase que es que quepa una silla de traverso, o sea que entre una silla de forma lateral. ¿Para qué es esto? Para que se siente el propietario o propietaria y pueda asomarse, ¿no? Chismosear qué está pasando. De esta época del siglo XVIII y XIX nos quedarían entonces los balcones que hasta hoy conocemos, algunos muy bien conservados y llenos de historia, como los del Palacio de Torre Tagle, la Casa Ribagüero, la Casa del Oidor, el del Arzobispado de Lima y muchos más. Ivonne Vázquez es otra apasionada del patrimonio de la ciudad. Ella escribió el libro infantil Historias secretas de los balcones de Lima a través de una colección impulsada por la Municipalidad de Lima en medio de la pandemia. Le dio vida a 8 balcones históricos contando a los niños detalles interesantes de cada lugar, como es el caso de los balcones de la Casa Ozambela. Los balcones de la Casa Ozambela, ubicado en el Jirón Conde de Superunda, son de los más representativos de toda la ciudad. En su momento, la casa y estos balcones acogieron al libertador don José de San Martín luego de la independencia del Perú. Me gustó la historia y me la imaginé, me pareció interesante, que poco se conoce también, pese a que ahí tú vas a la casa y dicen en este lugar se hospedó don José de San Martín. Me pareció interesante y mezclo esa historia con las estampas del momento, ¿no? En este caso hablo de las mujeres que vendían flores. La ciudad de los balcones se recorre a través de entretenidas historias con las ilustraciones de Diana Okuma. Tienes personajes como Francisco Bolognesi, tienes a los hermanos Larriva, que también fueron importantes, ¿no? Para la historia limeña. Tienes al marqués de Torre Tagle, tienes al poeta de América, Santos Chocano. Bueno, mucho se menciona que la época de decadencia, tal vez, de los balcones, fue el mal uso que empezaron a tener a finales del siglo XIX, cuando varios de ellos, no todos, pero varios de ellos empezaron a ser usados como baños, ¿no? El baño de las casas. Un tubo bajaba por la fachada y se conectaba a la red pública. Hizo que la municipalidad sacara un decreto prohibiendo la construcción de balcones cerrados. Y ese, de manera casi poco conocida, fue el final de los famosos balcones cerrados. Hacer un recorrido por la ciudad es también ver la desaparición de varios balcones de antaño. Deteriorados por el tiempo y la falta de mantenimiento, muchos sobreviven apuntalados. Así lo comprobó también la arquitecta Adriana Scaletti, junto a su grupo de investigación de patrimonio arquitectónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el grupo de fotografía histórica del Instituto Ribagüero. Publicaron Miradas en el aire. Ellos hicieron una comparación de registros y constataron el peligro de
la desaparición de los balcones limeños. El problema con el patrimonio cultural, que nosotros tenemos afortunadamente muchísimo, es que también es, vamos a decir, una maldición en el otro sentido. La gente está acostumbrada a tener tanto y tan maravilloso que dicen, bueno, uno más, total, hay tanto, túmbalo, no pasa nada. Sí, pero el problema es que el patrimonio cultural y los balcones en específico no son un recurso renovable. Llega un momento en que van a desaparecer. Patrimonio cultural de la humanidad, el centro histórico de Lima está lleno de piezas y detalles únicos que no podemos dejar desaparecer.